Bienvenidos. Esta es la última parte del módulo 1. El tema que vamos a abordar es el examen neurológico. Siempre es importante en el examen de un paciente con una patología neurológica realizar nuestro examen general, desde checar signos vitales y tomar una historia clínica o anamnesis general. Primero vamos a hacer el examen mental. Dentro del examen mental vamos a evaluar el nivel de conciencia del paciente. Los niveles de conciencia son despierto, alerta, somnoliento, estupor y coma. Aún en el paciente que se encuentra en estupor o coma, nosotros podemos realizar algunas de las pruebas del examen neurológico, como lo vamos a ver en el desarrollo del tema, de tal forma que la presencia de una alteración en el nivel de conciencia no limita que nosotros podamos elaborar un examen neurológico no completo, pero parcial en el paciente. Vamos a estudiar el lenguaje. Dentro del lenguaje vamos a ver la velocidad, cantidad, calidad, afasia, alexia y agrafia. El lenguaje en su velocidad puede ser rápido o copioso, que nos puede referir a un paciente con un trastorno mental, como trastorno bipolar o esquizofrenia, o bien puede ser lento, en donde tenemos que prestar atención si estamos ante un paciente con depresión, las alteraciones del lóbulo frontal, como vimos que también está involucrado en la velocidad del lenguaje, o bien en pacientes con demencia o deterioro cognitivo, donde también vamos a observar este cambio lento en su lenguaje. En cuanto a la cantidad, el lenguaje puede ser abundante, que también le conocemos como verborreico, copioso, igualmente asociado a enfermedad psiquiátrica como el trastorno bipolar, o bien puede ser pobre o escaso como depresión. No olvidar que también las personas con algún trastorno neurológico, por ejemplo un cuadro de alguna neuroinfección, pudieran presentar cambios en el lenguaje, puede ser abundante, verborreico o bien puede ser escaso. Y en las personas con epilepsia eso también puede ser a veces un indicador de un estado postcrisis, no tan frecuentemente durante las crisis, en donde el paciente puede tener alteraciones del lenguaje o manifestarlas en el estado posictal o postcrisis. La calidad del lenguaje puede ser pobre en contenido, monótono o emocional, que también nos habla de depresión, de demencias o de alteraciones a nivel del lóbulo frontal. Cuando el lenguaje es dramático o extravagante, podemos considerar que el paciente tiene un trastorno de la personalidad. Y cuando es disprosódico, esto es cuando hay una pérdida del tono emocional, podemos encontrarlo en afasias no fluentes, en alteraciones extrapiramidales, por ejemplo en la enfermedad de Parkinson, o alteraciones en la parte anterior o en la región frontal del hemisferio derecho o no dominante. Nosotros podemos encontrar que el paciente cursa con afasia, que es un daño en la producción del lenguaje debido a una lesión cerebral, pero como les comentaba, los pacientes también en el estado posictal o después de una crisis epiléptica, sobre todo si ésta se presenta la actividad normal en el hemisferio dominante o izquierdo, pueden cursar con incapacidad de producir lenguaje, que se conoce como afasia posictal. Las afasias, de acuerdo a sus características clínicas, pueden ser motora, que también se conoce como afasia de Broca, y nosotros en las afasias de manera práctica vamos a evaluar tres cosas: la fluidez, la comprensión y la repetición del lenguaje. Una afasia motora, en la afasia motora vamos a encontrar que el paciente el lenguaje no fluye, pero comprende y tiene una pobre repetición. Las afasias motoras, la lesión las encontramos en el giro frontal inferior, si recuerdan es en la región inferior del lóbulo frontal, adyacente al opérculo y la ínsula. La afasia sensorial o sensitiva, también conocida como de Wernicke, el paciente va a fluir, sin embargo su comprensión del lenguaje va a ser pobre y también la repetición va a ser pobre. La afasia sensitiva o sensorial, la alteración está a nivel del giro temporal superior izquierdo o del hemisferio dominante. Las afasias que tienen la repetición preservada se conocen como afasias transcorticales. En este caso, la afasia transcortical motora, que es no fluente, el paciente tiene una comprensión intacta y la repetición preservada. Esta afasia transcortical motora, su localización anatómica es el área motora suplementaria.
Y la fascia transcortical sensorial hay una fluencia, la comprensión es pobre y como en las afasias transcorticales la repetición está preservada y su lesión se asocia a alteraciones en el giro angular. La fascia global es aquella donde el paciente tiene un daño en todas las funciones del lenguaje, esto es incapaz de que el lenguaje fluya, no comprende y no repite, que esto involucra el territorio de la arteria cerebral media. Las afasias que se conocen como de conducción, hay fluidez y comprensión en el lenguaje, pero hay una alteración desproporcionada en la repetición. Estas afasias, la alteración se encuentra en el opérculo parietal del hemisferio dominante o izquierdo o en el fascículo arcuato. Y la fascia talámica, que es una fascia subcortical, en donde hay fluencia, pero una comprensión variable y una repetición pobre. Y esto igualmente cuando tenemos una alteración en el tálamo dominante o izquierdo. La alexia es la incapacidad para leer debido a un daño cerebral cuando ya se adquirió esta función y la alexia, su alteración se debe a lesión en la corteza occipital izquierda o dominante o a la cola del cuerpo calloso. La grafia es la incapacidad para escribir también debido a un daño cerebral. Evaluamos en el paciente su atención y concentración, esto es si es distraíble, si hay negligencia unilateral o hemiatención, por ejemplo, los pacientes con epilepsia que son sometidos a una cirugía que se llama callosotomía pueden cursar con esta negligencia unilateral posterior a la cirugía, ya que hay una desconexión de esta fibra comisural que es el cuerpo calloso y posteriormente recuperarse de esa hemiatención. Hay inatención selectiva en algunos pacientes o bien los pacientes también pueden estar hipervigilantes. Evaluamos la orientación interrogando al paciente sobre tiempo, lugar y persona. Y la memoria, podemos evaluar la memoria inmediata. Podemos dar al paciente palabras, por ejemplo, flor, coche, nariz, y pedir que las repita después de nosotros. Su memoria reciente, como que a dónde fue un día previo o qué comió el día anterior. Y la memoria remota, quizás a qué escuela acudió o el nombre de sus maestros en la primaria o algún personaje histórico. La capacidad de abstracción también la evaluamos como esta capacidad de interpretar significados, metáforas o hipótesis. Podemos preguntar al paciente sobre diferencias o similitudes, por ejemplo, en qué se parece una pera y una manzana, o bien darles a los pacientes algún proverbio y que nos lo puedan explicar. El juicio es la capacidad de valorar una situación correctamente y actuar propiamente. Podemos decirle al paciente que qué haría si en este momento se presentara un incendio o si se presentara un sismo, y podemos ver cómo el paciente respondería ante estas situaciones y su capacidad de juicio. Y la introspección es la capacidad de entender la causa y el significado de alguna situación. Posteriormente, después del examen mental, pasamos a la evaluación de los nervios craneales. El primer nervio, el nervio olfatorio, en el ser humano es el capaz de reconocer una gran cantidad de aromas o de olores. Hay 7 sensaciones olfatorias primarias que se van a combinar para darnos todos esta cantidad de aromas. Es la sensación canforácea o de alcanfor, la almizclada, la floral, mentolada, etérea, acre y pútrida. Cuando evaluamos el examen, por ejemplo, podemos tener en un tubo de ensayo canela o café. Lo que solicitamos al paciente es que se cubra una narina, en este caso para evaluar la narina o el olfato en el lado derecho, entonces le pedimos que se cubra el lado izquierdo. Aquí el paciente con los ojos cerrados nos tiene que decir el aroma que está percibiendo, en este caso canela, y después le pedimos que se cubra la otra narina y le podemos exponer a otro aroma, en este caso café. Recuerden que no se pueden poner sustancias irritativas como cloro o alcohol, porque estas no solamente estimulan el olfato, sino también estimularían el quinto nervio, que es el sensitivo, entonces ya no estaríamos evaluando solo un nervio craneal. El segundo nervio es el nervio óptico. Para evaluar los nervios ópticos tenemos 4 funciones importantes: la agudeza visual, la colorimetría, la campimetría y el fondo de ojo. La agudeza visual la podemos evaluar a través de cartas, como la carta de Snell, que esta la podemos traer en el bolsillo, o la carta de Rosenbaum, que es la que habitualmente nos evalúan los oftalmólogos en el consultorio.
Para evaluar los campos visuales, nosotros nos colocamos enfrente del paciente, le pedimos que se cubra con una mano, un ojo. Nosotros también nos cubrimos, esto se conoce como campimetría por confrontación. Vamos a mover nuestros dedos de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo, igual del lado contrario hacia adentro y de abajo hacia arriba, en donde el paciente y nosotros tenemos que percibir este movimiento y nuestros dedos durante la campimetría. Si nosotros observamos nuestros dedos y el paciente no, quiere decir que hay una limitación en el campo visual del paciente. El fondo de ojo nosotros lo evaluamos con el oftalmoscopio, en donde recuerden, tenemos que utilizar nuestra mano derecha con nuestro ojo derecho y el ojo derecho del paciente, si no chocamos con la nariz del paciente. Entonces, ojo derecho, mano derecha, ojo derecho del paciente, ojo derecho, mano derecha y ojo izquierdo del paciente. En el fondo de ojo, lo que nosotros vamos a observar o a evaluar a través de la oftalmoscopia directa es la papila o el disco del ojo o el disco óptico, que es el área donde entra el segundo nervio craneal, el área de la mácula, que se ve más oscura, que es el área de mayor agudeza o definición visual, y en general los vasos de la retina. La fobia, que representa el área de mayor agudeza visual, y su centro contiene solamente conos. La retina va a estar irrigada a través de la arteria coroidea en la parte externa y la arteria central de la retina en la parte interna. El tercero, cuarto y sexto nervios craneales son los nervios motores, y estos los vamos a evaluar con los movimientos oculares. El tercer nervio, que es el motor ocular común, va a evaluar el recto superior, que ve hacia arriba, el recto inferior, que ve hacia abajo, el recto interno, que ve hacia adentro, y el oblicuo inferior, que ve hacia arriba y adentro. El elevador del párpado superior también está inervado por el tercer nervio craneal y las fibras parasimpáticas preganglionares del ganglio ciliar. El cuarto nervio, que es el patético, va a inervar el oblicuo superior o mayor y es la capacidad de ver hacia abajo y hacia afuera. Y el sexto nervio craneal o motor ocular externo inerva el recto externo, que es la capacidad de ver hacia afuera. Para la evaluación de los nervios oculomotores, también hemos involucrado los reflejos de la pupila a través de su efecto en el ganglio ciliar. El reflejo fotomotor consiste en que nosotros estimulamos la pupila de un lado y esta se va a contraer. El reflejo consensual, podemos poner nuestra mano para separar los ojos, aplicamos la luz en un ojo y vemos que la pupila del ojo contrario se contrae, esto se le conoce como reflejo consensual. Después pedimos al paciente que vea a lo lejos y le ponemos un objeto cerca y en ese momento la pupila también se va a contraer, ese se conoce como reflejo de acomodación. El quinto nervio craneal, el trigémino, vamos a evaluar su parte sensitiva y su parte motora. En la sensibilidad facial vamos a evaluar la rama B1, B2 y B3. Esto lo podemos hacer con un hisopo, en donde nosotros vamos a hacerlo de un lado y del otro. Siempre el examen neurológico es comparativo, comparamos el lado derecho con el lado izquierdo, con los ojos cerrados. Vamos a ver si el paciente percibe tacto y temperatura en la rama B1, B2 y B3 del trigémino, comparando el lado derecho con el lado izquierdo. Y vamos a evaluar también los músculos de la masticación, que es la porción motora del trigémino. Existen además otros reflejos donde está integrado el trigémino, que se conocen como reflejos trigeminales, que es el reflejo corneal. Nosotros con la punta del hisopo, aquí vemos, estimulamos la punta de la córnea, y al hacer esto, que es un reflejo sensitivo, el paciente va a cerrar los ojos. Es un reflejo combinado del quinto nervio con el séptimo nervio, que es el orbicular. El reflejo lagrimal, que también es la estimulación para la producción de lágrima, y el reflejo mandibular o macetero, que nosotros colocamos un abatelenguas, golpeamos con el martillo de reflejos y el paciente va a tener una contracción, y eso es el reflejo del macetero. El séptimo nervio facial, lo que evaluamos es los músculos de la expresión facial.
el cutáneo del cuello, el bucinador, donde podemos pedir al paciente que silbe, el músculo del estribo y también nos va a dar el gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Para evaluar el facial podemos pedir al paciente que arrugue la frente, que cierre los ojos, también podemos poner nuestros dedos para ver que no hay una resistencia a esta cierre ocular, que puede estar disminuido en algunas enfermedades, en parálisis facial o en enfermedades de nervio y músculo como miastenia gravis, que infle los cachetes o que sonría. El octavo nervio craneal es el vestíbulo coclear. Este va a evaluar tanto la parte auditiva como las pruebas de equilibrio. Entonces vemos la audición y las pruebas vestibulares. Para la audición utilizamos un diapasón. Hacemos la prueba de Riné, que consiste en comparar la audición de la vía aérea. Colocamos el diapasón cerca del conducto auditivo externo. Y después la vía ósea, que se coloca en la apófisis mastoides en cada oído por separado. Inicialmente lo ponemos la vía aérea, le preguntamos al paciente cuando deje de escuchar, lo colocamos en la apófisis mastoides. Lo normal es oír mejor o por más tiempo por la vía aérea, lo que se conoce como una prueba de Riné positiva. La prueba de Weber, colocamos el diapasón sobre la cabeza del paciente y lo normal es que el sonido lo escuche al centro de la cabeza o en ambos oídos de manera simultánea. El noveno nervio, que es el glosofaringeo, la evaluación es a través del gusto en el tercio posterior de la lengua y la úvula, y el movimiento simétrico de la úvula cuando introducimos el abatelengua. El décimo nervio es el vago. Este también se combina junto con el noveno nervio para funciones de deglución. El reflejo nauseoso, donde tenemos que estimular los pilares posteriores, y el habla. El onceavo es el espinalo accesorio. Aquí le solicitamos al paciente que eleve los hombros. También lo podemos hacer colocando nuestros brazos para que tenga algo de resistencia, o mover la cabeza de un lado al otro para evaluar el músculo esternocleidomastoideo. El doceavo nervio, el hipogloso, lo vamos a evaluar con los movimientos de la lengua, tanto en reposo, porque en reposo la lengua puede tener una desviación, o bien le pedimos al paciente que mueva la lengua de un lado hacia otro, de arriba hacia abajo, que saque la lengua y que hable. Una vez evaluados los nervios craneales, pasamos a la evaluación de la fuerza muscular. Tenemos que observar la masa muscular en el paciente para buscar atrofias o asimetrías, que estas pueden ser relevantes en epilepsia. Un paciente que tiene una asimetría corporal nos puede estar indicando que tiene un daño contralateral y esto orientarnos hacia el sitio donde se están generando sus crisis epilépticas. En la inspección vamos a ver si hay alguna alteración en algún segmento, puede ser hemicorporal o puede ser solo el brazo, solo la pierna o la cara. Y cuando tenemos dudas de la simetría podemos utilizar también una cinta métrica. El tono es la resistencia al movimiento pasivo. El tono en los pacientes puede estar disminuido, se conoce como hipotonía, o puede estar incrementado, que se conoce como hipertonía. Hay 3 tipos de aumento del tono muscular o hipertonía: la espasticidad, que es un aumento del tono al inicio del movimiento, que también se conoce como navaja de muelle, que es un signo de lesión piramidal o de neurona motora; la rigidez en rueda dentada, que es un signo también de los pacientes con enfermedad de Parkinson o parkinsonismos; y la paratonía, que es un aumento de tono constante o posicionista, que este es frecuente cuando los pacientes tienen lesiones en el lóbulo frontal. La fuerza muscular la vamos a evaluar por segmentos. Vamos a ver el balance muscular por grupos de músculos o bien por músculos aislados. Siempre debemos, como observamos aquí, fijar la articulación correspondiente y oponer una fuerza equiparable, de tal forma que si nosotros somos diestros y el paciente es diestro, evaluar la mano derecha del paciente con nuestra mano derecha. Si el paciente es zurdo y nosotros diestros, evaluar siempre nosotros con nuestra mano dominante, la mano dominante del paciente, en este caso la mano izquierda del paciente con nuestra mano diestra o viceversa. Cuando tenemos enfermedades de la unión neuromuscular como la miastenia gravis, también podemos explicar o explorar la fatigabilidad a través de maniobras que la provoquen. Por ejemplo, decir al paciente que cuente
Del 1 al 10, sin respirar, ahí vemos que tanto se fatiga, abrir y cerrar los ojos rápidamente. También podemos ver una fatiga en los músculos oculares. Entonces aquí vemos siempre fijar la articulación y generar esa fuerza opositora a la del paciente. Tenemos también, si los pacientes están con incapacidad de que nosotros a veces podamos explorarlos o están en cama, podemos utilizar la maniobra de Barré o la maniobra de Mingazzini, como lo vemos en la ilustración. Aquí no estamos oponiendo fuerza, pero el brazo o la pierna que cae es aquella que presenta una alteración en la fuerza o disminución en la fuerza muscular en estas maniobras. Además, debemos observar dentro de esta exploración de la fuerza muscular la presencia de movimientos anormales. Desde la inspección, cuál es la característica del movimiento, cuál es su amplitud, su frecuencia, ritmo, persistencia, si se presenta en reposo, en alguna actitud, en acción, si es voluntario y en qué parte o en qué extremidad se presenta o en qué parte de la anatomía lo observamos. Si se provoca la bipedestación, si se extienden los brazos al frente, al sacar la lengua, al caminar o con movimientos alternantes. Aquí vamos a describir ya sea temblor, distonía, balismo, corea, mioclonías o tics. Hay una escala de fuerza muscular de Daniels en donde la fuerza muscular la vamos a expresar en grados que van del 0 al 5. El grado 0 es cuando no tenemos ninguna respuesta muscular. El grado 1 es cuando el músculo realiza una contracción visible o palpable, pero que no hay movimiento. El grado 2, el músculo realiza todo el movimiento, pero no vence la gravedad ni la resistencia, ni esta oposición. El grado 3, el músculo realiza todo el movimiento contra gravedad, pero sin resistencia, sin que le pongamos una fuerza externa. 4, hay un movimiento con toda la amplitud contra gravedad y con una resistencia moderada. Y 5, que es la fuerza muscular normal, donde el músculo soporta una resistencia manual máxima, el movimiento completo contra gravedad. Después evaluamos los reflejos de estiramiento muscular, en donde aquí también tenemos una escala, donde 0 o ausente es que no hay contracción o no hay reflejo. Una cruz está disminuido, pero está presente, eso le conocemos como hiporreflexia. 2 cruces es normal, 3 cruces están incrementados, eso le llamamos hiperreflexia, y 4 cruces es cuando se estimula y hay una contracción repetitiva del músculo con un solo estímulo, que se conoce también como clonus. Esos son los reflejos incrementados. Aquí observamos una fotografía donde podemos ver diferentes tipos de martillos para el examen neurológico de los reflejos de estiramiento muscular. Vamos a revisar cada uno de estos reflejos. El bicipital, que nos va a evaluar C5 y C6, es en el codo a 90 grados. Vamos a percutir sobre el dedo del explorador y se coloca el brazo en flexión. El estilo radial, que es C5, C6, en el antebrazo, que está semiflexionado en una pronosupinación intermedia. Se percute en el extremo radial y distal del antebrazo. Y en el tricipital también se hace una percusión en el extremo dorsal del brazo. El reflejo patelar, que nos mide L2, L4, con la rodilla semiflexionada colgando de la camilla, percutimos sobre la rótula o la patela del paciente. Y los reflejos aquíleos, el paciente de rodillas puede estar en una silla con los pies colgando, percutimos el tendón de Aquiles o lo podemos voltear en la camilla, o puede el paciente estar sentado y nosotros fijar el pie como lo observamos en la ilustración y ahí estimular el tendón para que se produzca este reflejo. Tenemos, además de los reflejos de estiramiento muscular, reflejos musculocutáneos que se evalúan con un objeto, recuerden, semirromo para no lastimar al paciente. Tenemos los reflejos abdominales superiores, medios e inferiores, que ahí lo podemos observar. Un reflejo que es patológico anormal, que es el cutáneo plantar, que fue descrito por Babinski, en donde observamos con este objeto romo en la parte externa del pie, vamos a dirigirlo de abajo hacia arriba y hacia adentro, y en donde la respuesta normal es una respuesta flexora de los dedos y donde el Babinski es una respuesta
de extensión y de abducción de los dedos del pie, es cuando está presente el signo de Babinski. En los hombres el reflejo cremasteriano y el reflejo anal también cuando sospechamos de lesión medular. Tenemos otros reflejos de liberación frontal que también son anormales cuando hay una alteración cerebral difusa, cortical y subcortical. Pueden estar presentes en epilepsias del lóbulo frontal o también en pacientes con demencia, que es el reflejo glabelar, que estimulamos la glabela y lo normal es este punto central. Y lo normal es que el paciente parpadee y posteriormente cese el parpadeo. Cuando este persiste es que está presente. Los reflejos de búsqueda y de chupeteo que a veces también encontramos en los niños o en los bebés, pero que serían anormales en un adulto. Igual el grasping o la prensión plantar o palmar y el reflejo palmo-mentoniano. Aquí lo que observamos nosotros es el reflejo de chupeteo, donde podemos poner el abatelenguas y percutir con el martillo suavemente. Y si el paciente presenta como un chupeteo, el reflejo está presente, lo normal es que no exista. O igual el reflejo de búsqueda, podemos estimular al lado de la boca del paciente y si desvía la comisura es que está presente este reflejo. El reflejo palmo-mentoniano, lo que hacemos es estimular la palma de la mano y vemos una contracción del mentón. También este es un reflejo anormal que nos indica este daño cerebral difuso, cortical y subcortical. Terminando con la parte de los reflejos, vamos a continuar en la evaluación de la sensibilidad y como siempre vamos a buscar asimetría. Siempre tenemos que comparar un lado con el otro. La sensibilidad va a ser al tacto, al dolor, el movimiento de las articulaciones y la vibración o palestesia. La sensibilidad es la parte más subjetiva del examen neurológico, puede ser difícil de evaluar porque las respuestas del paciente van a ser subjetivas, no las podemos medir, no las podemos observar y a veces también debemos evitar nosotros sugerir al paciente durante el examen cuando lo estamos explorando. Tampoco debemos hacer sugerencias y debemos de quitar órganos, por ejemplo la vista, que eso influiría en la respuesta del paciente. La sensibilidad dolorosa y táctil superficial va por la misma vía, recuerden la vía espinotalámica, y tiene una distribución por metámeros, la medimos con aguja o algodón, recuerden si es aguja siempre desecharla, no utilizar la misma con los pacientes, con cada paciente usar una diferente, así como el algodón. La artrocinética es la posición y discriminación, esas discurren por las mismas vías, que es la flexoextensión de un dedo, por ejemplo, con los ojos cerrados. Para detectar el movimiento y la posición podemos tomar el primer dedo del paciente del pie o de la mano, subirlo, bajarlo y que el paciente con los ojos cerrados nos indique en qué posición está su dedo. La vibración, que utilizamos diapasones de 120 decibeles y los colocamos como observamos aquí en las salientes óseas, por ejemplo, en el pie o en el codo. Y ya las sensibilidades que llamamos corticales, que son de integración parietal, como la grafestesia, nosotros podemos escribir letras o números en la palma del paciente y con los ojos cerrados debe ser capaz de identificarlas, o la esterognosia, donde les podemos colocar pesos y que el paciente nos diga si hay diferencias o no en el peso entre un lado y otro. Una vez que terminamos el examen de la sensibilidad, vamos a evaluar la coordinación. Son pruebas que exploran principalmente la función del cerebelo. Ya vimos que el cerebelo tiene esta función motora, desde el lenguaje, la prueba dedo-nariz, la prueba dedo-dedo y los movimientos alternantes. El lenguaje, cuando está alterado en cerebelo, le conocemos como un lenguaje escándido. Recuerden que a veces los fármacos antiepilépticos pueden producir estos efectos cerebelosos y alterar el lenguaje en los pacientes. La prueba dedo-nariz o dedo-dedo o talón-rodilla, esto lo que nos va a decir es si hay una metría, esto es si hay un movimiento exacto. Por ejemplo, le podemos pedir al examinador que con el dedo del pie toque nuestro dedo. Entonces aquí vemos que hay una medida exacta en el movimiento, eso se conoce como una metría o eumetría, o bien que deslice con su talón sobre su rodilla hacia abajo varias veces. Estos también serían movimientos repetidos.
Aquí lo podemos ver. Cuando esto está alterado, hablamos de una dismetría. Los movimientos alternantes rápidos, cuando están anormales, decimos que el paciente tiene disdiadococinesia. Aquí le podemos pedir al paciente que coloque sus manos sobre sus piernas y después las gire y nuevamente las vuelva a regresar. Aquí nosotros vemos si esto lo hace de manera rápida, le tenemos que decir al paciente que sea rápido y que sea preciso, o bien colocamos las manos entrecruzadas y les pedimos al paciente que las voltee hacia arriba y hacia abajo de manera repetida, y aquí podemos ver si existe o no la presencia de disdiadococinesia. Cuando una extremidad presenta estos trastornos, también se dice que se tiene una ataxia apendicular. Además de la dismetría y la disdiadococinesia, hay otros signos en alteraciones del cerebelo, como la baja del tono muscular, la hipotonía, y también las personas con alteraciones cerebelosas pueden presentar un temblor de intención. Esto es al final, ya que se está acercando el dedo al dedo del examinador, puede presentar un temblor de acción. Para explorar la coordinación del tronco, que esta es la parte axial del esqueleto, hay que observar la estabilidad y la marcha espontánea, que cuando hay un trastorno cerebeloso es inestable, el paciente se va hacia un lado, generalmente es el lado más afectado, y con un aumento en la base de sustentación. Y la marcha en tándem, que es caminar pegando la punta del talón al otro pie, como lo vamos a observar, que esto es más sensible para descubrir alteraciones cerebelosas. La prueba de Romberg, que es con ojos abiertos, cerrados y los pies juntos. La prueba de Romberg se utiliza también para síndromes cerebelosos, distinguirlos de un síndrome vestibular. En el caso de un problema cerebeloso, en la prueba de Romberg, el paciente se desequilibra tanto con los ojos abiertos como cerrados y se debe, en caso de que sea un trastorno cerebeloso, si es un trastorno vestibular o de los cordones posteriores, que vimos que es la vía también de propiocepción, el desequilibrio aumentará cuando al paciente le decimos que cierre los ojos, y eso se conoce como signo de Romberg. En general, los síndromes cerebelosos del vermis, de la parte central del cerebelo, van a dar déficit también en el esqueleto axial, y cuando hay una alteración en los hemisferios cerebelosos, lo que vamos a ver afectados son los apéndices o las extremidades. También en la alteración del cerebelo lo que podemos observar es la presencia de nistagmo. Una vez que evaluamos la coordinación y evaluamos estas funciones cerebelosas, vamos a pasar a la marcha. Dentro de la marcha vamos a pedirle al paciente que deambule y vamos a ver su equilibrio, su claudicación, esto sí se tiene que detener, cómo eleva los miembros, si hay braceo o si hay algún rasgo atípico, y lo que comentábamos que es la marcha en tándem. Aquí tenemos la marcha en tándem, de preferencia el paciente no debe tener zapatos, y es caminar con un pie delante del otro. Siempre nos debemos de poner junto al paciente porque si no lo puede realizar, el paciente se puede caer. Tenemos que estar atentos a sostenerlo si es que no puede realizarla. Puede tener todas las funciones íntegras y estar afectado en la marcha en tándem. Otros tipos de marcha son la marcha hemiparética o en segador, donde la extremidad inferior está en extensión y el paciente, para avanzarla y para pasar un obstáculo, realiza un movimiento de circunducción hacia afuera y hacia adelante, como si fuera una cega, como si estuviera cegando. La marcha táxica cerebelosa, que es inestable, con tendencia a caer, con un aumento en la base de sustentación, que se acompaña también de otros signos de cerebelo. La marcha táxica sensorial o sensitiva, conocida también como marcha tabética, que es cuando había la tabes dorsal, que es un trastorno de los cordones posteriores, de la sensibilidad propioceptiva, que el paciente camina muy inestable, viendo hacia el suelo, como que lanza los pasos y que empeora al cerrar los ojos. Y la conocida marcha miopática o de pato, donde el paciente levanta mucho los muslos, que es característica de lesiones musculares. La marcha del Parkinson, que son pasos cortos con el tronco hacia adelante, el paciente no bracea. También hay marcha festinante, que es cuando el paciente comienza a acelerarse con pasos cortos y rápidos y tiende a caer hacia adelante.
Recordar también algunos pacientes con epilepsia también están tomando fármacos antipsicóticos, entonces también pueden presentar este tipo de marchas sin braceo o de tipo parkinsónico. Las marchas en estepage, en estepaje, que es cuando hay una alteración de los músculos dorsales del pie, por ejemplo, una lesión en los nervios ciáticos, que el paciente eleva mucho el pie para dar el paso, que no choque con la punta en el suelo. Las marchas apráxicas, que es la dificultad para iniciar la marcha, el paciente se queda como con los pies congelados o pegados al suelo, porque hay una alteración en la orden premotora de empezar a caminar, esto es frecuente en lesiones prefrontales. Y las marchas histéricas o de simulación, que pueden parecerse a cualquier tipo de marcha, que son marchas bizarras, cambiantes, que no tienen ningún patrón neurológico y que nos pueden dar signos falsos en la exploración física. Y finalmente, los signos meningios. Los signos meningios es cuando buscamos irritación meningia, que esto se puede deber a un proceso neuroinfeccioso, a una hemorragia cerebral, también nos pueden dar no solo los procesos inflamatorios, sino también los hemorrágicos a nivel meningio. Buscamos la rigidez de nuca, que es una resistencia a la flexión pasiva del cuello. Aquí el paciente tiene que estar en reposo, nosotros flexionamos la cabeza cuando está la presencia del signo de Brudzinski. Hay una flexión, al nosotros flexionar el cuello, hay una flexión involuntaria de las piernas ante la flexión del cuello por esta rigidez. El signo de Kernig, que hay una resistencia dolorosa cuando hacemos una extensión de la pierna con el muslo previamente flexionado, como lo podemos observar. Y esto es indicativo de que hay una irritación de las meninges, como meningitis o hemorragia subaracnoidea, aunque en ocasiones pueden no estar presentes. Entonces es muy importante, sobre todo el paciente que se queja de cefalea, nunca olvidar evaluar los signos meningios, porque estos nos pueden llamar la atención hacia un proceso inflamatorio o hemorrágico cerebral. Con esto damos por terminada el primer módulo de la parte del examen neurológico. Estas son nuevamente las referencias y lecturas que les recomendamos para terminar este primer módulo, que también pueden descargar en el Neurocampus. Agradezco su atención en este inicio o primer módulo de este curso. Gracias.